Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la generosa invitación de estar aquí en Chapingo. Agradezco mucho al profesor Víctor Hugo Cerón, que trabajó como enlace para esta charla, y por supuesto al doctor Toski por la paciencia. Tuve que arriba hace como media hora aquí en la Selva Negra, pensando en Heidegger, pero finalmente aterricé. El profesor Cantú, que amablemente estuvo aquí esperándome, pero en fin, recorrí los hermosos paisajes verdes que pues adornan esta interesante universidad. Y bueno, yo he preparado un pequeño texto, son 30 cuartillas, no las voy a leer por supuesto por WhatsApp. Sin embargo, me permití proponer enviarle al doctor Toski el material que está en extenso y que seguramente ustedes lo podrán ver en la página donde están subidos los materiales para este seminario. Bueno, el tema de mi exposición a grandes rasgos lo divido en tres partes importantes. Una es hablar sobre la perspectiva de la ética en Marx. Dos es discutir algunas categorías importantes dentro de lo que es la estructura o la programática de su discurso, como lo es el concepto de la vida, como lo es el concepto de la resistencia y de alguna forma lo que es el concepto de la comunidad. Y en tercer lugar me permitiré hacer un balance crítico relacionando algunas propuestas o algunas categorías de Marx con algunas categorías también de las cosmovisiones de los pueblos de Amerindia, especialmente con la tradición quechua, con la tradición aymara, sobre lo que es el significado de la vida y de la comunidad. No quisiera que esta tercera parte se viera como un esbozo donde hago tensión con los conceptos, sino que más bien hagamos un análisis hermenéutico sobre ellos y vamos a ver de qué manera puede ser fructífero pensar a Marx a 200 años de su nacimiento. El título de mi ponencia se llama La razón ética en Karl Marx, 200 años de su natalicio, lectura para el buen vivir. Ese es finalmente el concepto con el que yo quisiera cerrar esta presentación y en el que yo quisiera abrir el debate con ustedes. Tengo más o menos 45 minutos, si me lo permiten, para que me puedan ir avanzando y ir concluyendo en tiempo y forma. Hablar de Marx, indudablemente, que es hablar de uno de los pensadores más fructíferos a nivel mundial. En el 2014, la UNESCO decidió proponer dos libros importantes de Marx, que son el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital. Estas dos obras constituyen para la UNESCO, o forman parte, mejor dicho, de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad. O sea que Marx por fin ha sido institucionalizado por este organismo internacional dedicado a la educación. Eso me parece que es un dato importante porque abre justamente el debate, abre justamente lo que es entrar al pensamiento, a la arquitectónica conceptual de uno de los pensadores más críticos del siglo XIX, siglo XX y también uno de los pensadores más útiles para el siglo XXI. Como ustedes saben, Marx nace en Trèveris en 1818. Trèveris formaba parte de lo que era un dominio del Imperio Sacro Romano. Este dato es muy importante porque la ciudad de Trèveris era extremadamente católica. En ese lugar no solamente vivió el padre de Marx, sino que también ahí conoció el padre de Marx a quien fue su esposa. Ellos provenían de una familia rabina que de alguna forma vivía las insolencias, vivía los ataques constantes que se hacían en Trèveris con respecto a los judíos radicados en Alemania. Obviamente que este antecedente contextual marcó en buena medida lo que es el espíritu, yo diría, inquieto del joven Marx.
Actualmente, cuando se habla de Marx, siempre se hace un señalamiento entre lo que es el joven, el adulto, y lo que es el viejo Marx. Me gustaría mucho, si ustedes me lo permiten, considerar que un escritor, un pensador, no es digno cuando se le divide en su biografía y se dice que vale más cuando alguien está anciano que cuando es joven, o viceversa, vale más alguien cuando es joven y no cuando es niño. Sin embargo, yo quisiera que viéramos esta pequeña relación biográfica y señalar que Marx, en su adolescencia, propuso algunas categorías en el plano de lo que es la intuición. No eran categorías filosófico-económicas, pero sí eran algunos términos que fueron marcando su vida conforme pasaron sus años de estudio y conforme pasaron sus años de preparación. El debate entre economía y ética. ¿Se puede sostener una postura humanista en Marx? Pocos años antes de la caída del muro de Berlín en 1989, se publicó el debate entre Marx y Ruben y los editores del periódico del Social Standard of Great Britain, órgano difusor del marxismo-leninismo británico. El tema discutido es saber si es válido o no hablar de la ética en Marx. Ruben sostiene que sí es factible hablar de esta siempre y cuando se le entienda como una crítica a la ideología burguesa. Es decir, considera que la posición ética de Marx, por un lado, es una postura existencial de denuncia, negación de las desigualdades sociales, y por el otro, es un anuncio, proclama, reivindicadora de lo deseable, que es la emancipación del humano libre de explotación y dominación. Los editores inclinados hacia un marxismo ortodoxo simplemente le replicaron a Ruben que hablar de los actos éticos en Marx era algo conservador y reaccionario, propio de curas y predicadores mojigatos. Los directivos de este periódico, por ignorancia, nunca supieron lo distante que estaban de la arquitectónica conceptual de Marx. Los prejuicios sobre la ética en Marx se derivan de las lecturas sesgadas del manifiesto del Partido Comunista, en donde se dice repetidas veces que en el ideario comunista no cabe la moral burguesa. Además, desde la perspectiva del materialismo histórico, todo postulado normativo, moral, axiológico, no tiene sustento científico. Es decir, no puede ser fundamento de la crítica de la economía política. Sánchez Vázquez, profesor en la UNAM, quien falleció hace un par de años, consideraba que ver a Marx y reducir a Marx a una lectura meramente economicista era un atentado, justamente una falta de respeto para con Marx, porque habría que ir leyendo poco a poco algunos presupuestos teóricos, ya sea desde la política, o ya sea desde la ética, o ya sea desde el derecho, en el cual podríamos encontrar a un Marx novedoso y por supuesto crítico. Autores, por ejemplo, como Althusser, como Hilderman, como Kautsky, o el filósofo actual norteamericano Allen Wood en su libro titulado Marx, niegan rotundamente que en el programa científico de Marx pueda existir algo que se llame ética. Y esto es un poco complicado para los que estudiamos filosofía, debido a que, en última instancia, el concepto de la ética en Marx, por supuesto que no es una categoría que constituya el cuerpo categorial o el sistema teórico de Marx, pero sí constituye un presupuesto importante desde donde se va a poner en cuestión, ya sea desde 1844, cuando se publican este libro, los manuscritos económico-filosóficos, hasta el 51 al 53, cuando se publican los famosos textos de los Grundrisse. El concepto de la ética, por supuesto, que siempre será este untanar, este presupuesto que subyace en lo que es la perspectiva crítica de Marx. Y voy a demostrarlo con las siguientes ideas. Marx
a la edad de los 18, 19 años, escribió 7 ensayos, aproximadamente, muy joven, de los cuales solamente conserva el Museo Británico 3 textos. Uno de ellos es cuando se refiere Marx, cartas de un joven al elegir una profesión. El otro texto que se conserva del joven Marx, del adolescente Marx, es un texto dedicado a lo que es la reflexión sobre los impactos del imperio romano sobre las ciudades y las provincias alemanas. Y un tercer capítulo, escrito muy breve, que formó parte incluso de un seminario que él preparaba para poder acceder a dar clases a la Universidad de Bonn, una vez que él se graduó. Es un texto dedicado a algunas notas sobre el cuaderno de Spinoza. Estos 3 textos conservados en la actualidad marcan en última instancia la riqueza, la sensibilidad de este joven al decir lo siguiente. En una carta para elegir profesión dice Marx lo siguiente: ¿qué es una profesión? Y responde: es aquella en la cual se enseñan a aquellos que están realizando estudios preparatorianos, universitarios, a saber atender y estar sensible ante el dolor humano. Primer aspecto, dolor humano. Y dice el joven Marx: si fuéramos animales, podríamos darle la espalda a ese dolor humano. Pero la misión de una formación educativa y de la responsabilidad educativa constituye en siempre velar por hacer felices al mayor número de personas posibles. Marx en esa carta no nos habla de que él quiere estudiar derecho, ¿sí?, porque quiere ser rico, porque quiere ser millonario. No nos habla sobre estudiar administración de empresas. No nos habla porque quiere estudiar química. Por el contrario, habla sobre una carrera y sobre una formación donde el género humano puede emanciparse a sí mismo. Es decir, hay una vocación, vamos a decirlo así, humanística, de dedicarse a trabajar por el bien de los demás. Es una postura todavía un poco acrítica, pero que sin embargo va a ir marcando poco a poco la madurez de sus categorías cuando llega al terreno de lo económico político, o cuando hace la crítica de la economía política. El otro texto, la otra carta muy importante de Marx, es cuando se refiere a Spinoza. Y cuando habla sobre Spinoza, es un momento porque él quería preparar su examen de ingreso y poder participar para poder concursar por la plaza, que Marx iba a participar como profesor de teología. Su mentor en aquel entonces era Bruno Bauer, el gran teólogo, crítico, por supuesto. Y en ese texto Marx, cuando habla de Spinoza, dice lo siguiente: hablar sobre la religión es una cosa, hablar sobre el fundador del cristianismo es otra. Y para Marx, ir hacia lo que es el meollo de las tesis principales de Spinoza es porque desea rescatar lo que es el concepto de la actividad y de lo que es el concepto de la transformación. Spinoza, este filósofo holandés, que escribió el célebre libro sobre el Tratatus teológico-filosóficos, ¿sí? Teológico-político. En ese libro de Spinoza, Marx se encuentra que el concepto de transformación es fundamental para poderle darle sentido o poder resignificar la vida humana y específicamente la praxis entre los sujetos. En este libro, Spinoza dice que la transformación del entendimiento es fundamental para poder aspirar a nuevas formas de convivencia social. Es el inicio de la crítica a la alienación.
Spinoza es un crítico de la alienación. ¿Por qué? Porque junto con Marx va a encontrar que el cielo y los dioses no son más que un constructo, una proyección del ser humano. Esto lo veremos reflejado en años posteriores cuando Marx le dedica buen tiempo de discusión con Ludwig Feuerbach, otro gran contemporáneo del joven Marx. Pero ya desde ese momento, cuando Marx habla de Spinoza, él quiere retomar únicamente ese concepto, lo que es la importancia de la transformación, del entendimiento. Y transformar el entendimiento significa transformar las convicciones humanas a través de las cuales los seres humanos pueden alienarse ante entidades abstractas, en este caso, la idea o la representación de Dios. Sin embargo, Marx retoma en ese cuaderno algunas partes y las relaciona con Hegel. Hegel escribió también un texto muy bonito que se llama la historia de Jesús, la vida de Jesús. Y Marx sabe que en ese texto encuentra también algo fundamental que será clave para el desarrollo de sus categorías. Y dice lo siguiente Marx, relacionando a Spinoza y a Hegel. Dice, el creyente puede ser más práctico y benévolo para con la sociedad porque sus creencias, a través de sus creencias, el ser humano, el creyente, puede poner en práctica lo que es el concepto de la pietatis, de la piedad. Y esa piedad tiene que ver siempre en relación con el otro. Hasta ahí Marx va formulando esta preocupante actividad, este interés siempre por hablar del uno, pero en relación con el otro. A Marx le interesa, el pobre Marx le interesa principalmente, cómo pasar del yo al nosotros, a través de estas lecciones del amor, ¿sí?, encontradas en estos pasajes clásicos de Spinoza, de Hegel, y después de su diálogo con Feuerbach. Bueno, estos dos textos son fundamentales porque a partir de ahí se va a hablar por primera vez del concepto que Marx constantemente estará utilizando en todas sus publicaciones, que van desde el 44 hasta los manuscritos del 71, que tiene que ver con el concepto de la vida. Él utiliza el concepto de la Das Leben. En esta reunión que tuve con los colegas profesores de la Universidad de Heidelberg, colegas alemanes y estudiantes del posgrado, justamente me comentaban ellos que hoy en día se está buscando, se está analizando el impacto del romanticismo alemán en Marx a partir del concepto de la vida. Y no sé si Marx haya sido un romántico, obviamente que por supuesto que era el momento donde obras como por ejemplo las de Richard Wagner, ¿sí?, abarcaban todo el universo cultural de la Alemania, e incluso algunos sostienen, de estos colegas sostienen, que para Marx lo más importante era hablar de la vida y hacer un trabajo de psicoanálisis, porque probablemente él tuvo muchos tropiezos en su vida personal, desde la muerte de su hijo, desde los conflictos que tuvo con su esposa, que siempre lo apoyó, por supuesto, hasta incluso habló de suicidio. Y Marx escribe precisamente un texto muy interesante sobre el suicidio. Son algunos apuntes. Sí, está en español, se llama Sobre el suicidio de Karl Marx, lo publicó el Viejo Topo, que es un texto muy bonito, donde obviamente se ubica en los años 45 a los 60, y donde hace un estudio sobre la salud pública en las mujeres costureras, ¿sí?, de los talleres en Manchester, en Londres, y también habla de las mujeres campesinas en Alemania, y dice por qué la gente se suicida. Bueno, es un texto que aquí lo tengo a la mano, por si alguien quiere sacar la bibliografía. También Marx escribió otro texto, pero eso lo voy a contar un momento, sobre el tema del desmantelamiento de los bienes comunales a partir del artículo
sobre el robo de leña, que fue su primer artículo periodístico y con el cual, o a través del cual, Marx por primera vez se hace crítico de un sistema donde se condena finalmente a lo que es la propiedad privada. Tengo este pequeño librito que publiqué hace 3 años, que también me gustaría mucho proporcionarlo aquí al Dr. Crosby para que lo tengan como material de referencia, que es el tema de los derechos humanos y la participación ciudadana en Marx. Sí, es un texto de más o menos 90 cuartillas, muy breve, pero es donde únicamente discuto las categorías puntuales estratégicas de Marx sobre el tema de los derechos humanos y el tema de la praxis, ¿sí? Y finalmente, pues aquí se van a encontrar algunas claves que va a servir incluso para poder entender, por ejemplo, el concepto de la tierra, el tema de lo que es el desmantelamiento de la propiedad comunal en el nombre de los usufructos, mejor dicho, en el nombre de la propiedad privada. Es uno de los temas más importantes que también desarrolla Marx en sus escritos de juventud. Bueno, ante este tipo de situaciones, me gustaría leer lo siguiente. Para Marx, la afirmación de la materialidad significa hablar de la vida de las personas, del momento corporal, la Leiblichkeit, o subjetivo, y por primera vez habla del trabajador en los escritos de 1844. Previamente, cuando él hace su tesis de doctorado sobre la filosofía natural, la diferencia de la filosofía natural en Epicurio y Demócrito, lo hace con la finalidad de traer a colación la importancia que tiene la vida, la importancia que tiene la naturaleza. Y para eso Marx es muy puntual en decir que hoy en día, diría en aquel entonces Marx, hoy en día la escisión entre el trabajo teórico y el trabajo práctico ha generado que algunos asuman que el trabajo teórico está por encima del práctico, y eso ha generado la división intelectual y va de la mano con la división del trabajo. Este es un texto que en esa tesis es la hipótesis principal que mantiene Marx en ese discurso, y obviamente, o en su tesis, y obviamente que lo que pretende aquí Marx es precisamente destacar la importancia de la materia. La materia como lo que aparece frente a los ojos humanos, y eso que aparece puede ser capaz o es susceptible de ser resignificado. ¿Cómo? A través de las necesidades del sujeto. Esto es algo muy importante que Marx establece. Para Marx, el tema de la materialidad será muy distinto a lo que es el concepto de la base material. Son dos conceptos diferentes. La materialidad significa las condiciones físicas, espirituales, culturales, constituye lo que hoy sería el ethos de una comunidad. La base material simplemente es un concepto que se refiere a las condiciones materiales de la producción del sistema capitalista. Son dos cosas que a veces se confunden en lo que es el lenguaje de Marx. Sin embargo, Marx siempre estará retomando el tema de la materialidad como condición de posibilidad, donde los sujetos desarrollan sus propias necesidades, donde ejecutan sus propios deseos, y donde finalmente el ser humano puede cambiar las condiciones materiales por otro orden de vida. Esto es lo que acuña Marx en este texto. Posteriormente me gustaría ubicarme cuando Marx regresa después de haber presentado su tesis doctoral y busca precisamente ser profesor de teología. Pues ya no lo puede hacer porque su mentor Bruno Bauer murió, y por lo tanto fue un profesor que nunca pudo ser profesor de full time, de tiempo completo. Andaba ahí por ahí siempre correteando la chuleta, como se dice en la vida cotidiana, una clasita por un lado, un artículo por el otro, pero nunca pudo tener
en este caso el confort de los profesores en la Universidad de Berlín, esos profesores ya pues, de alguna forma ya consolidados y con su planta, con su vida asegurada. Marx nunca pudo obtener eso. Sin embargo, eso nunca quitó de su interés que siempre estuviese observando lo que pasaba en la universidad y finalmente lo que pasaba en Treveris. Recordemos que Treveris también era una ciudad extremadamente atrasada. No había industrias, no había fábricas, aunque sí había una vida cultural e intelectual muy productiva. Es, digamos, como que el escenario crítico de Marx. Es muy importante resaltar que durante ese periodo de lo que sería los manuscritos del 44, después lo que fue la elaboración de la ideología alemana, e incluso llegando a lo que serían los análisis franco-alemanes, ahí vamos a ver a un Marx que ya no solamente es el Marx periodista, sino es el Marx militante, el Marx activo. Ya para finales de 1840, 48, 49 aproximadamente, Marx entra en un debate con los positivistas. Recuerden que en 1849 Darwin publica su libro El origen de las especies, y Marx tuvo una fecunda relación con los defensores de este positivismo naciente. Para Marx, la Wissenschaften, la ciencia, en la concepción hegeliana, es muy diferente a lo que es la Wissenschaftlich, que sería lo científico. Y Marx se enfrenta por primera vez a algo muy interesante. Se enfrenta a lo que es el desarrollo de las teorías evolutivas. La biología empieza a tener un auge muy importante. Los estudios sobre geología constituyen también elementos que toma Marx para poder explicar de alguna forma, entender primeramente en qué consiste este método de análisis que propone, por ejemplo, el geólogo y que propone el biólogo. Y eso, ¿cómo puede emparentarse con la perspectiva de análisis dialéctico sobre la historia que tiene Marx? Marx fue muy respetuoso. En Alemania, en esa época, en los 1840, 1850, los intelectuales eran muy multidisciplinarios, no eran nada especialistas, de cada quien en su sabio, en su pequeño espacio. No, eran debates donde el biólogo discutía con el geólogo discutía con el teólogo discutía con el filósofo. Entonces, cuando Marx por primera vez lee el libro de Darwin, se publica en noviembre de 1849. En 2 semanas Marx ya había leído ese texto y empieza a discutir con Engels, que él fue el que le llevó el libro, y le dice: me parece asombroso el desarrollo del pensamiento anglo de los londinenses. Sin embargo, podemos encontrar que este texto de Darwin es muy importante para poder confrontar al Estado prusiano y confrontar a los sacerdotes hipócritas de aquella época. O sea que Marx ve a Darwin como el científico ateo por excelencia. Sin embargo, va a tener mucho cuidado en decir eso Marx, porque miren lo que hizo Marx en sus pequeñas cartas que mantiene con Engels. Friedmanich, que era un apelativo que le daban a los que estudiaban cuestiones de agricultura, de geología en aquel entonces, eran considerados así como supersticiosos en sus estudios, porque pensaban que en la tierra, el dedicarse al estudio de la tierra, era ir a los usos y costumbres de las cosmogonías de los pueblos, en este caso nórdicos, ir a los mitos de fundación sobre qué es la tierra, para qué sirve la tierra, y donde surgen las leyendas, por ejemplo, de las brujas, que son las que se especializan en el arte
cultivar la tierra, los que se especializan en el arte de preparar brebajes mágicos, y Marx se interesa mucho por eso, pero se interesa como sabiduría popular, no como método científico. Sin embargo, fue muy respetuoso Marx de esos sujetos que, aunque no tenían la escuela formal, no han venido a Berlín a estudiar, sin embargo, eran campesinos y por lo tanto eran también dignos de respeto. Y no solamente ellos, sino sus cosmovisiones y sus postulados empíricos, que algunos llamarían la superstición, y que justamente también Marx retoma este tipo de ideas. Era una crítica a la doxa, hablando en términos griegos, a la doxa de las comunidades agrícolas en aquel entonces entregues. Pero sin embargo Marx descubre que esas prácticas son racionales y son de mucha utilidad porque son capaces de darle sentido a una comunidad. Y por primera vez Marx utiliza el concepto de la Gemeinschaft, de la comunidad, y la refiere a lo que es el saber ancestral o los saberes populares. Dice Marx, es digno de respeto ver cómo una comunidad, independientemente de sus supersticiones, es capaz de mantener, por ejemplo, la producción y de gestionar los recursos, de gestionar el producto para beneficio de la comunidad. Es muy importante, dice Marx, también ver cómo las propias comunidades agrícolas son capaces de encontrar fórmulas que ayuden a mejorar su salud. Y es justamente cuando escribe este texto sobre el suicidio. Y dice Marx, retomando un poco la crítica a lo que sería la ciencia médica, la farmacéutica comienza a finales del siglo XIX. Sin embargo, ya habían algunos análisis clínicos en lo que era Inglaterra, principalmente sobre algunos fármacos para controlar las depresiones, especialmente a partir de 1810, 1820. Ese tema del suicidio era una temática, era un problema de salud mental, de salud pública en Londres, en las grandes urbes, pero que sin embargo Marx lo analiza y dice, no estaría mal que para contrarrestar ese tipo de tendencias negadoras de la vida del individuo, como el suicidio, por motivos de trastornos, dice Marx, trastornos emocionales, no habla de la psicología, todavía no existe la categoría de psicología, pero sí hablaba de enfermedades de la mente, ¿sí? Puedan recurrirse a ciertos brebajes y a cierta sabiduría milenaria que están en los pueblos de esas comunidades antiguas. Esto no se encuentra, nadie comenta, todos hablan contradicción capital-trabajo, la política, pero en realidad no se discute lo que realmente, bueno, actualmente se está discutiendo en las universidades alemanas, que son estos temas justamente de lo que es el conocimiento, la relación entre los saberes populares y el saber científico. Y fue lo que hizo Marx cuando leyó a Darwin. ¿Cómo retomar esa metodología científica? Lo que sería el manejo de la observación para ver el fenómeno, estudiarlo, deducir hipótesis y después finalmente sacar algunas premisas en forma de preceptos o de leyes. ¿Cómo articularlo con el tema de la lucha de clases? Diría Marx. Entonces, Marx pasa a un análisis teórico, me parece que es el más fecundo. Miren, cuando empieza a trabajar con Friedrich Schmidt, un gran médico que participó en la Internacional junto con Marx y que escribió un texto sobre algo así sobre la traducción sería la cosmovisión, la Weltanschauung y su relación con la salud orgánica. Era el tema de cómo sanar el cuerpo. Era un médico. Y Marx retoma los análisis de este médico y dice, la pobreza no solamente es el resultado de la contradicción entre capital y trabajo, entre el aumento de la plusvalía y la explotación del trabajo asalariado. Dice Marx, retomando los elementos biológicos,
podemos encontrar que también la pobreza es ausencia de azúcares. Y los azúcares es un problema de consumo que tiene que ver con la pobreza alimentaria. Bueno, Marx no dice la pobreza alimentaria, pero tiene que ver, condiciona la pobreza material. No tener que comer es porque no se trabaja. Y si no se trabaja, pues se muere uno de hambre. Y dice Marx, entonces podemos ver que los campesinos del sur de Alemania, los niveles de consumo de azúcar son menores. Eso genera depresiones. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el capitalismo no solamente explota, sino que también enferma a las sociedades. Les roba la poca o la mucha vitalidad, ese concepto de Marx, la vitalidad. Entonces, podemos decir que la pobreza, científicamente hablando, médicamente hablando, por supuesto, que es el resultado de la injusta distribución de las riquezas, del desmantelamiento de la propiedad comunal y del robo del trabajo asalariado. Entonces la ciencia médica puede ayudarnos a decir que la pobreza es un crimen contra la humanidad. Esas son las discusiones que mantiene Marx justamente en ese periodo, después de leer a Darwin y a este gran amigo médico, compañero del Internacional Médico. En suma, para Marx el tema de la comunidad, por supuesto, que siempre va a estar en contradicción con lo individual. Cuando Marx habla de las relaciones sociales, siempre se va a estar refiriendo a la composición orgánica del capital y a la forma de estructurar la reproducción política del capital. Contra las relaciones sociales, que es lo que establece el sistema capitalista, Marx contrapone lo que son las relaciones comunitarias. Entonces no hay que confundirlo. Si yo hablo de relaciones sociales, me refiero a la dinámica del capitalismo, en estas contradicciones de clases sociales, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de relación comunitaria, Marx lo toma como modelo utópico en ciertos aspectos. Y es cuando nos va a hablar del reino de la libertad, de la producción cero, etcétera. Entonces, aquí es donde me gustaría mucho ir perfilando este pequeño cierre y dejarlo para la discusión con ustedes. Lo que he elaborado para este pequeño encuentro. Por cierto, hablando del concepto de resistencia, para Marx, antes de hablar de la revolución, de la actividad revolucionaria, Marx primeramente habla del concepto de la Widerstand. Widerstand es el sustantivo con el que se refiere a lo que es resistir primeramente, como condición de posibilidad para ejercer la actividad revolucionaria. La Widerstand, la resistencia, es un momento previo a la acción organizativa y revolucionaria de los pueblos y de las clases, principalmente de las clases apoyadas. Y Marx dice que la resistencia es el momento previo donde el sujeto toma conciencia de las condiciones materiales y es capaz de acumular fuerzas organizativas para entonces sí pasar a lo que es el nivel de la estrategia. Eso lo ve justamente en las luchas, en los conflictos que pasaban en Francia con la lucha civil. El fracaso de la revolución es cuando los sujetos solamente por voluntariismos poco racionales emprenden la toma y el ejercicio del poder sin estar previamente preparados. Para pasar a ese momento es muy importante transitar por ese momento previo, que es el paso de la subjetividad y, en este caso, de lo que sean las capacidades de relacionarse también con otras subjetividades y donde surge el tema de la conciencia.
Yo recuerdo por qué cuando Rigoberta Menchú, este librito que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia, es eso, que a través del dolor se parte para poder trastocar aquellas condiciones sistémicas que generan el dolor en una comunidad o en un pueblo. Y eso es lo que Marx plantea. La resistencia es el paso, es el momento fundamental donde los sujetos toman conciencia de clase, toman conciencia histórica de clase y son capaces de organizar sus propias estrategias combativas. Ojo, en la resistencia, dice Marx, se puede dar la posibilidad de ejercer justamente los mecanismos de diálogo. Marx habla de diálogo como herramienta principal para poder enfrentar los conflictos sociales. No sé si se estaría adelantando a Habermas. Cuando Habermas dice que la teoría revolucionaria de Marx ya no sirve hoy en día, o sea, es porque Habermas es muy grosero, tanto con su pasado de la escuela de Frankfurt, como también con su mentor teórico. Entonces, el diálogo constituye, insisto, un mecanismo, una opción previa a solucionar conflictos. Pero cuando ya no se dan las condiciones y cuando el diálogo es incapaz de resolver eso, entonces sí, se puede pasar a otras fases contrastatarias más radicales. Y eso lo vio Marx como salud revolucionaria. No debemos acabar con los ejércitos revolucionarios lanzándolos todos al frente. Eso no. Fracasan las guerras de legitimidad. Es mejor comenzar primeramente con la toma de conciencia y primeramente con las capacidades de poder dialogar, si es que se puede, con la parte opositora. Esto es Marx, el diálogo. Entonces, voy a leer rápidamente lo que es esta conclusión y voy a ser un poquito lento, justamente para que estos 7 puntos queden en su cabeza y que podamos discutir. Dice lo siguiente: en el 2018 se cumplen los 5 años del natalicio de Marx. A juicio del discurso teórico dominante, el programa científico humanístico del filósofo y economista de Treveris es considerado obsoleto y subversivo. Sin embargo, el tiempo actual, con sus contradicciones de clases sociales, el desmantelamiento de los bienes comunales, la violencia, la inseguridad y todo esta película que el doctor acaba de exponer hace un momento, efectivamente es delicado lo que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría proponerles a ustedes 7 conceptos que tienen que ver con las categorías de Marx y poderlas relacionar con lo que está en discusión hoy en día en Ecuador, principalmente, en Bolivia, con su nuevo proyecto constitucional y donde retoman algunas categorías propias del pensamiento amerindio. Aquí yo creo que José Carlos Mariátegui sería de mucha utilidad para poder entender esta relación entre Marx y el concepto de la comunidad, de las tradiciones, de los saberes populares y de lo que es la fuerza de lo comunal, que ahora le llaman los pedagogos críticos del marxismo. Número 1. Marx menciona su primer constructo intuitivo central cuando habla de la Das Lebens, en su carta de un joven al elegir profesión, en su tesis doctoral y en el artículo de robo de leña y en la ideología alemana. La vida es de donde se funda la totalidad de lo real. La vida es la relación dialéctica entre lo universal y particular, entre subjetividad y mundo. El mundo, de Herbert, es la base material de la producción,
donde se despliegan y se reproduce el trabajo humano. Lo natural, natur, es donde las cosas aparecen para ser transformadas. Y la Umwelt, o naturaleza, se convierte en una extensión del ser humano y este en una extensión de aquel. A ese vínculo indisoluble Marx lo denomina vida genérica. Sin la naturaleza, la vida del humano es impensable. Esto es muy importante. Para Marx el tema de la tierra es tan importante como el tema del trabajo. Y para el capitalismo, la explotación del trabajo humano y la expoliación de la tierra constituye el robo por excelencia y el proceso de destrucción del planeta. O sea que hablar en Chapingo de la tierra, de la defensa de la tierra, no es un acto, digámoslo así, coyuntural. Para Marx, diría, constituye la esencia de la defensa de lo humano, porque la tierra ya es lo humano. Marx no leyó, por supuesto, a Bernal Díaz del Castillo, no platicó con León Portilla. Marx se adelantó, o por lo menos intuyó, mejor dicho, la riqueza de la cosmovisión ameríndia. Y continúo. Sin la naturaleza, la vida del humano es impensable. Por su parte, el postulado del buen vivir, que es el concepto que retoman estas cosmovisiones de los pueblos amerindios, no es lo mismo el buen vivir o lo... ¿Cuál era la frase de Felipe Calderón? Vivir mejor. ¿Sí, verdad? Bienestar para todos. El presidente de ustedes desde hace unos años. Así es. No sé. Son de la... Sí. Dicen que la UAM está a la moda, dependiendo del sexenio, ¿verdad? Dependiendo para donde tire la vaca, se jala la rienda. Bueno, el concepto del buen vivir es una categoría de los pueblos amerindios muy importante que vamos a ver en un momento. El buen vivir es la vida, el cosmos, la naturaleza. Representa lo sagrado, donde los valores de uso de una comunidad, valores de uso, no de cambio, valores de uso, sirven para mantener el equilibrio y la conservación. Para Marx la naturaleza está viva. Esto es algo muy importante. La naturaleza está viva. Y ahora en este librito que estoy preparando sobre filosofía y economía, y la crítica al extractivismo por desposesión, ¿sí? Justamente eso es lo que se está hablando, que el concepto de la tierra no es un valor de cambio, ¿sí? Por supuesto que es una entidad, diría Marx, llena de vitalidad. Y lo que el hombre le hace a la tierra, se hace a sí mismo. Y esta famosa carta del jefe indio Chief Seattle, escrita en 1841-42, cuando confronta por primera vez a los blancos que venían de los Pilgrims allá en el noreste de los Estados Unidos, que justamente escribe este texto. Cuando tengan la oportunidad de leer esa carta del Chief Seattle, es impresionante. Bueno, continúo. Me quedan 5 minutos, perdón, y voy a decir lo siguiente. Para la cosmovisión de los pueblos originarios se le llama buen vivir a todo aquello que nace, se desarrolla y trasciende en el globo terráqueo. Es a lo que le llamaron los incas la Pachamama, la madre tierra. 2. La felicidad para Marx es una modalidad del buen vivir, pues no solamente implica ausencia de desdicha, sino fundamentalmente desarrollo pleno de las potencialidades humanas en comunidad, donde el género humano logra su emancipación consigo mismo y con su entorno. Se trata de un tiempo y lugar vital
de reproducción de vida creativa, libre. Se trata del reino de la libertad, o del sumac causai, que en lengua quechua significa vida en plenitud. Relaciones sociales versus relaciones comunitarias, es decir, la relación social que marca Marx es el origen de la propiedad privada. La relación comunitaria es el origen de la emancipación de lo humano. Perdón, continúo. Por su parte, para Marx la comunidad es la esencia, no es la comunidad de los espíritus, como creía Feuerbach, es la comunidad de los cuerpos que se reúnen en solidaridad para la defensa de lo que es común y para la defensa de su propia vida. Para los pueblos amerindios, especialmente para los aymaras, es el randi-randi, el cual es un concepto cosmogónico fundado en la reciprocidad simétrica de los habitantes del Adyayala, que son las tierras de América. 4. Sin embargo, ya en 1858, el primer manuscrito del Plan del Capital, Surundish, la rigurosidad conceptual va tomando mayor cuerpo, en tanto que los artículos periodísticos en el New York Daily era una condensación característica y económica de los contemporáneos de aquella época. Marx por primera vez defenderá, ante todo, que la propiedad comunal es el origen de la transformación de los seres humanos, consigo mismo y con sus relaciones sociales de producción. El randi-randi se apoya, insisto, en las categorías de Ruraimaki, Ushuay, y las cuales definen la perspectiva sociopolítica, cultural y familiar de los pueblos en Bolivia. Esto es lo que explica muy bien García Linera. ¿Sí lo han escuchado hablar de él? ¿Sí? Este gran filósofo, por supuesto que sí es un filósofo, vicepresidente de Bolivia, trabaja de la mano con Evo Morales, y es el que trabaja este texto, un gran marxista, por supuesto, y que habla sobre el concepto de la comunidad y relaciona muy bien el concepto de las regiones amerindias, y lo relaciona obviamente con las perspectivas de Juan Carlos Mayer. 5. La propiedad y producción comunitaria implicaría un modo de vida basado en la producción y consumo de lo suficiente para la comunidad. El buen vivir apunta precisamente a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo. El buen vivir supone una visión holística e integradora del ser humano inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye no solo a los habitantes de esta tierra, sino que también constituyen o incluyen al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales. Es estar en profunda comunión con la Pachamama. Dice Marx que el problema de la privatización, del despojo de los bienes comunales, se debe porque para el capitalismo, para los teóricos del capital, la naturaleza es vista únicamente como un medio de explotación infinito. Y con esa perspectiva de que los bienes son infinitos, se expolia todo lo que hay. Eso es quizás el punto crítico que Marx establece cuando nos habla incluso de los apuntes sobre la tecnología y el desarrollo capitalista, y nos dirá que una tecnología subsumida en la dinámica del capital no solamente va a hacer que baje el plusvalor, pero mejor dicho, que baje el trabajo necesario y aumente el plusvalor relativo, la tecnología, porque eso va a ser el origen finalmente de lo que es la explotación incesante y la extracción infame de los recursos naturales de una región. Y contra eso, dice Marx, lo único que se puede hacer es subvertir ese orden, hablar del derecho comunitario, hablar de los saberes populares que definan lo comunitario, y por supuesto es hablar de la ética para Marx. Estas son las grandes lecciones que establece Marx, y concluyo con los siguientes dos puntos.
El concepto de emancipación es el resultado alternativo, posiblemente postcapitalista, porque predice una nueva civilización transmoderna utilizando el lenguaje de Russell, y que propone Marx. No hay emancipación si no hay resistencia, y no hay resistencia si no hay toma de conciencia histórica de clase. Finalmente, el concepto que también utiliza Marx es el concepto de lo humano, y justamente es lo que está en el debate de las cosmovisiones amerindias. ¿Hacia dónde va lo humano? ¿Qué es lo humano? No en la perspectiva kantiana, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Para Marx diría, ¿qué es lo humano? Y lo humano es solamente aquello que sea capaz de salvar el ser humano al medio donde está, donde vive, y de salvarse a sí mismo. De lo contrario, este sistema altamente agresivo camina como una locomotora sin frenos, lo cual nos puede llevar ahora sí a lo que es el concepto de Marx. Dice, él utiliza por primera vez el concepto de suicidio colectivo. El suicidio colectivo es la desesperación de una sociedad que no encuentra alternativas, que no encuentra tierras, que no encuentra trabajo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál será el mundo deseable? Y estaremos dispuestos para poder responder a esa pregunta de cuál es la ruta de lo humano en esta sociedad hipertecnologizada, hiperindividualizada, y finalmente en una sociedad donde la pregunta por el humano ha dejado de tener relevancia. Muchas gracias.